Hola, mi nombre es Sandra. Y yo soy Alex. Y somos dos mujeres con sueños, ideas y una infinidad de temas que nos revuelven la cabeza, pero nos encanta expresarlos y reconfirmarlos. Por eso hemos creado este podcast, para que hablemos de todo eso que nos inunda la cabeza y no sabemos cómo expresar, como relaciones, amistades, salud, historias reales y cualquier otra ocurrencia. Queremos que como nosotras te sientas parte de una comunidad que se escucha y apoya. Por eso llega Nos pasa y aquí lo hablamos, porque lo que vives tú, seguro alguien más lo ha sentido. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Nos pasa y aquí lo hablamos. Hoy tenemos una súper invitada con un tema espectacular que estoy seguro que a todos les va a resonar. Estoy segura que les ha pasado que quieren tomar alguna decisión y están súper enredados y no les sale, y será que sí, será que no, se han soñado con números, de pronto ven las mismas cosas siempre, cosas repetitivas, estoy segura que les ha pasado. Así que hoy tenemos a Marta Uribe, súper invitada, que nos va a hablar de la numerología. Martica es administradora de empresas, es también coach organizacional y personal y la creadora de la filosofía Cumen, que está en Spotify, espectacular, que no se la pueden perder. Y bueno, aquí tenemos a Martica. Bienvenida, Martica, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida. Y estamos preparadísimas para todo lo que nos vas a enseñar hoy de lo que consiste la numerología. Bueno, no, primero muchas gracias por esta invitación, y me gusta mucho el título de Nos pasa y aquí lo hablamos. O sea, desde muy chiquita yo siempre ponía mucha atención a las placas de los carros. Pues cuando se repetían los números, oía a la hora el mismo número, y hoy ya después de vieja, aprendiendo el tema de numerología, empecé a entender que ahí hay información. Que los números traen información y es tan clave y tan básica esa información que a partir de ahí podemos literal entender los aprendizajes de la vida, entender a qué vinimos, entender cuáles son esos quiebres que siempre se nos presentan, entender cuándo fluimos, cuándo no, entender por qué somos diferentes a otros, y ahí hay una cantidad de información súper valiosa que yo hoy en día digo que si lo hubiera aprendido antes me hubiera ahorrado unos aprendizajes tortuosos. Pero bueno, todo llega en el momento en que tiene que llegar. Así es. Y parte de estar aquí también, y lo que hablamos aquí detrás de cámaras, es como quitarle un poquito la connotación de ay, numerología es esotérico y me vas a dar el número de la lotería, y sí, no tiene nada que ver con eso. Entonces, pues de eso se trata el tema de hoy. No, qué nota, yo estoy muy intrigada. Aquí ustedes saben mucho del tema de numerología, tú porque lo estudias, lo practicas, y Alex porque ya tuvo una sesión contigo que por eso llegamos a este capítulo a entender un poco más. Y es increíble que la numerología, como tú lo dices, tenemos esa concepción de que es algo astrológico, algo fuera del mundo normal, pero no, es 100% numérico. 100% numérico. Y eso me lleva a preguntarte cómo llegaste a la numerología, qué te atrajo de eso. Pues la verdad es que yo llegué a la numerología por accidente, como he llegado a todo lo que hago en mi vida. Algún día X, una amiga con la que estaba me dijo, voy a ir al lanzamiento de un libro, ¿por qué no me acompaña? Y pues yo ya hace varios años he decidido que si las cosas me llegan es por algo, y a todo digo que sí. Entonces allá estuve. Y al final de la charla del personaje, pues dijimos, vamos a que nos firme el libro. Y cuando me fue a firmar el libro, me dijo, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? X. Y me escribió una dedicatoria que me impactó. Dije como... Entonces después volví, hice la fila y le dije que si le puedo hacer una dedicatoria a mi marido, y le di la fecha de mi marido. Y también cuando escribió yo dije, ups. Entonces me fui como cuestionada. Y como X tiempo después mi amiga me dijo, oye, ¿te acuerdas del libro? Va a venir a dictar un curso, porque además sacó un libro de numerología y va a venir a dictar un curso. Y yo dije, pues bueno, entonces hagamos. Entonces allá obviamente llegué. Y pues cuando empezó a hablar y todo, lo mismo, yo soy súper racional también, entonces hablaba y yo era como, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Como Alex me conoces del colegio, siempre he sido juiciosa, tomé notas, escribí todo, y en algún momento
hizo un cálculo y dio un ejemplo de los ciclos de vida. Y el ejemplo era tan claro de una situación que yo estaba viviendo y que se estaba viviendo en mi familia que me llamó la atención el ejemplo. Entonces me puse a hacer los cálculos y fue matemático. Entonces ahí me enganché, como que dije, esto tiene algo ahí. Tomé nota y como todo, ahí quedó después la nota. Como 2 años después de eso, haciendo sesiones pues personales, individuales, alguna vez me llegó la típica persona que le recomiendan y llega como retadora. Tú dices, bueno, ya que vienes, Sí. a ver usted qué me cuenta. Que no le creo nada. Me han hablado de usted, pero a ver usted qué es lo que hace. Y yo, Dios mío. Entonces empezó como a retarme y a cuestionarme, y en ese momento como que dije, números. Y pues yo siempre tengo mis noticas y todo, entonces le pedí la fecha, rápidamente hice unos cálculos, ahí tenía mis notas, y entonces a partir de ahí le dije, bueno, no tengo ni idea a qué vienes, pero mi sensación es que eres así, te cuesta trabajo esto y estás en una etapa de tal, y ahí se abre una conversación absolutamente espectacular. Increíble. Entonces dije, bueno, yo creo que ya la vida me botó al agua, y ya si aprendí esto y es útil para ayudar a otros, pues lo voy a usar. Bien. Entonces ahí volví otra vez a ponerme a estudiar todo y empecé a usarlo de a poquitos. Y hoy en día no empiezo una sesión ni una reunión con nadie sin haberle pedido su nombre completo y su fecha, y sin haber mapeado, porque literalmente, es más, yo tengo mis formulitas en Excel que ya solamente meto la fecha y me calcula y me lo saca, y entonces ya me da una idea de cómo es la persona. Y entonces, basado en eso, cuéntanos en qué consiste. A ver, el tema de la numerología, como yo lo trabajo, tiene que ver única y exclusivamente con la fecha de nacimiento, ¿ok? El tema de la astrología ya tiene que ver con horas y las posiciones de los planetas. Este tema no lo domino, que es un tema súper extenso. Esto es únicamente con la fecha de nacimiento, ¿vale? Y esa fecha de nacimiento nos trae una información básica importante, que es cómo somos, a qué vinimos, en qué ciclos de vida estamos y con quiénes nos relacionamos, digamos, dónde nos complementamos y dónde, digamos, tenemos, no hay una convergencia, entonces necesitamos como reevaluar cosas ahí. Entonces, básicamente esta información lo que nos hace es como un mapa, como una ruta, como un camino de ruta, donde no es ni adivinar el futuro, no, es cómo somos y a qué vinimos. Entonces, cuando tenemos esa claridad, nos permite entender los retos que la vida nos ha traído. Entonces, voy a poner un ejemplo conmigo. Yo vine a aprender a través del número que tiene que ver con la comunicación, ¿vale? Si yo lo miro en mi vida anterior, no, no en mi reencarnación, sino antes de mi trabajo como administradora de empresas, siempre estuvo en todo lo que era área comercial y de operaciones. Yo vengo a aprender a través de comunicar y confiar en mi intuición. Entonces, a mí, administradora de empresas, intuición era como, ¿de qué me está hablando? Claro. Pero efectivamente hay cosas que yo digo y después digo, ¿yo por qué las dije? ¿Vale? Y al mismo tiempo, mi forma de ser es que soy muy cuadriculada, muy estructurada, entonces tengo un camino y de ahí no me muevo. Pero entonces la vida me fue sacando un poco de ahí empujones. Entonces, la gente que me conocía y decía Marta Uribe, la ejecutiva, y ahora numerología, y de paso angiología, que es y una cantidad de cosas. A mí me costó mucho trabajo integrarla, y cuando veo mi mapa digo, ya entiendo, porque traía el 4 que no me deja salirme y que lo que necesita trabajar es fe y soltar, y el 3 que es comunique, conéctese con su intuición, pero la información no es para usted, es para otros. Si al otro le gusta, no le gusta, ese no es su problema. Entonces hoy cuando empiezo a ver eso digo, eso es exactamente lo que siempre hice a través de mi trabajo en organizaciones, en el área comercial, con los clientes, pero nunca en mi vida hubiera pensado que yo después de los años iba a estar independiente, iba a estar teniendo un podcast, iba a hablar de numerología, una cantidad de cosas que cuando hago mi mapa lo entiendo y digo, uy, me hubiera ahorrado
mucho rechazo y mucho como esfuerzo y yo misma hacerme zancadilla y torpedearme Increíble. si lo hubiera podido Claro. entender. Pero uno, por ejemplo, te pregunto, Marta, o sea, ¿uno debería entonces conocer su número desde que nace? ¿Es un ciclo o va por temporadas? ¿Cómo es? A ver, la fecha de nacimiento te dice, uno, ¿cómo eres? Entonces tú sabes cómo eres, ¿vale? Ujú. Pero como uno lo tiene claro, a veces se le vuelve tan paisaje que no ha entendido que ese como eres es un talento, ¿vale? Y que eso que uno es viene a ponerlo al servicio de otros. Entonces como que se le pasa. Eso es como lo primero. Dentro de eso también viene a mostrarte cuál es tu quiebre, es decir, ese talento tan maravilloso que tienes también te juega retos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la dificultad que si tú la manejas te permite fluir? Entonces yo lo llamo como pasar del talento al quiebre y eso volverlo un don, una bendición y fluir. Eso es en cuanto tú eres. Lo otro que es como la carne del trabajo es a qué viniste. Entonces viniste a esto, los retos que te vas a encontrar son estos y la forma de fluir con ese reto es esto. Entonces, ojo, cuando ustedes tienen esa información, ustedes no se van a librar de los aprendizajes. O sea, yo nunca me iba a librar de cuestionarme si debo estar aquí o no, de si lo que estoy haciendo debe o no ser, pero cuando vuelvo y recuerdo a qué fue que vine, digo, ok, tengo que fluir, ¿vale? Entonces, esto no nos va a librar de nada, lo que sí nos va a poner es a hacer conciencia de lo que estamos haciendo para fluir con lo que la vida nos trae, porque muchas veces estamos es como en contra de la corriente, ¿vale? Eso es lo primero, eso es como la clave. Pero la vida en sí trae ciclos, que es exactamente igual a la naturaleza. No estamos habituados como a hacer ese alto y observar la naturaleza. Sí. Entonces la vida se divide en 3 etapas y cada etapa trae 3 ciclos de 9 años cada ciclo. Y empieza desde el día que tú naces. Entonces el ciclo de vida de cada uno, por ejemplo, Alex está en que cumple el 4 de junio, sus ciclos van de 4 de junio a 4 de junio. Tú que cumples en noviembre, de noviembre a noviembre, yo que cumplo en agosto, de agosto a agosto. Y esos ciclos son como la naturaleza, ¿vale? Entonces tú empiezas inicios, entonces estás como tú, luego empiezas a otros, luego empiezas a retos, luego hay cambios, luego hay movimiento, luego hay mucho ruido, luego hay que tomar decisiones, luego hay que hacer cierres, ¿sí? Y vuelves y arrancas otro ciclo. Entonces del día que naces, ¿sí? Hasta que cumples 27 años, va tu primera etapa de vida, que es la niñez. Que la tienes fresquita. Sí. Muy fresquita. Sí. Yo había escuchado, perdón Marta, había escuchado que sí, que uno a los 27 años cumple un ciclo. Ya entiendo de dónde viene. 9 por 3, 27, Ya. 3 ciclos de 9 años cada uno. Aquí acaba lo que es tu niñez. De los 27 a los 54 empieza la adultez. Ah, caray. Y yo este año empiezo el de la vejez. Una vez joven, más joven. Dios mío, fluir con lo que la vida nos trae. Pero sí, y los 54 en adelante los ciclos que vivo. Mi papá, que es divino, que va a cumplir 90, yo creo que ya no sé cuántos ciclos más ha pasado de la vejez. Y cuando tú mapeas eso literal en un Excel, ¿verdad? Puedes identificar todos tus ciclos 1, todos tus ciclos 2, todos tus ciclos 3. Y cada ciclo trae un aprendizaje. Entonces, fíjate, una cosa es cómo eres tú, a qué viniste, pero qué ciclo de tu vida estás viviendo. Increíble. Entonces, cuando tú puedes ver todo eso, entiendes cosas. Claro, es que es una herramienta espectacular. Total, y bueno, justo para que sepan, antes de arrancar el podcast Tras Bambalinas, tenía muchas dudas y le pregunté a Marta cómo funciona. Agarró, me pidió mi fecha de nacimiento, le tomó unos minutos decirme quién soy y tengo la piel erizada todavía porque no lo puedo creer y parece magia, pero no es magia. No es magia, son cálculos matemáticos. Mira, todo en la vida tiene matemáticas. Tú que ahora vas a tener un bebé. ¿Cuánto pesa el bebé? Entonces, dependiendo del peso, tantos gramos de no sé qué. Vas a hacer una receta, entonces tantos gramos de si se más. Vas a sembrar una mata, entonces los días de no sé qué, si se más.
días de la semana, los días del mes, la rotación de la Tierra. Temperatura del clima. Todo es con números. Entonces, la numerología viene, ¿te acuerdas del teorema de Pitágoras? Pero ya ni me acuerdo qué era, pero Pitágoras, que era matemático y filósofo, fue el primero que habló del tema de la numerología. Entonces, si bien él era matemático, entendía que los cálculos matemáticos te dan un resultado, pero como filósofo, él decía que ese resultado, o sea, ese número que daba, traía una energía, traía un significado más allá del resultado. Entonces, en numerología, cada número tiene pongámoslo como una energía, por ponerlo así, pero dependiendo del área de tu vida donde lo traes, tiene un significado. Entonces, si viene en tu esencia, pero si viene en tu camino de vida, o si es en tu ciclo, o si viene en tu parte económica, en tu parte mental, en tu parte emocional, en tu familia, en cómo te relaciones con tus hijos, con tu pareja, trae un significado diferente dependiendo del área donde venga. Pero todo es a punta de sumas y restas. Que bueno, pues si fuera raíz cuadrada o alguna cosa me lo hubiera puesto más difícil, aunque finalmente son fórmulas y se logra, pero digamos que son cálculos súper sencillos. Y es igual que la naturaleza. Entonces, si tú estás en un año de inicios, tú sabes sí o sí que la vida te va a poner a cosas nuevas. Y cuando lo ves en el Excel dices, ay sí, yo empecé aquí tal cosa, yo empecé tal otra. Es matemático. Tú no puedes sembrar un árbol en invierno. Pues lo puedes sembrar, lo que pasa es que no te va a dar el fruto. De acuerdo. Aquí pasa exactamente lo mismo. Qué increíble. Qué nota. Por más de que tú quieras que algo no pase, por ejemplo, yo tengo claro que hay unas cosas que tienen un proceso. Por mí, yo quisiera que se dieran ya. Pero yo tengo claro que en este año, que para mí es ciclo 3, es un ciclo de retos, de desafíos. Yo sé que mi desafío es tener paciencia, que me cuesta. Y yo sé que en el 4 se va a dar. Yo quisiera que fuera ya. Pero no, es como si yo siembro y todos los días voy a ver si me salió la mandarina. Y no me va a salir la mandarina. Pero una vez me sale, yo no la puedo arrancar todavía. Porque no está lista. Pero si ya está lista y no la bajo, se pudre. Aquí es exactamente igual. La vida te va mostrando. Si estás en el ciclo de tomar decisiones, no tienes que saber que estás en ese ciclo. Tú lo sabes. Lo que pasa es que cuando lo hablas conscientemente con alguien dices... Caes en cuenta, claro, sí, total. Yo sabía. Porque no estamos habituados a conectar como con ese inconsciente que hay ahí, que es un poco lo que decía Pitágoras. Una cosa es el número, pero la otra es el significado. Todo trae un significado detrás. Entonces lo lindo de eso es que te lo ponen tan en blanco y negro, que para los muy racionales, cuesta un poco, como he sido yo, pues cuesta mucho. Pero cuando uno lo ve y uno dice, es que es matemático. Para mí el que es matemático es como, uf, ya, me fluye. Ya, suma 1 más 1, 2 puntos. Exacto. Punto. Exacto. No hay 2.3 ni 4,8. Es el número y punto. A mí me da risa, el otro día conocí, bueno, unos amigos de mi marido aquí de anécdota. El personaje hablaba y todo lo que se... Yo decía, este man tiene que ser 4. Este personaje es peor que yo, me ganó en psicorrigidez, en planes, no sé qué tal. No nos conocíamos, nos acabábamos de conocer, y él, ¿y tú qué haces? Y yo... llegaste Entonces le dije, no, mira que yo me dediqué al tema de coaching, y hago sesiones, y le he venido integrando cosas que nunca pensé que iba a integrar, como, y le dije, numerología. ¿Y qué es eso? Y le dije, no, a ver, le dije, ¿tú naciste en un día 4 o algo el personaje? Sí, yo soy del 13. Le dije, ok, 3 más 1, 4. ¿Y tú por qué sabes? Le dije, porque eres totalmente psicorrígido. O sea, el personaje no se mueve. Y el otro, ¿pero tú por qué sabes eso? ¿No? Sí, pero es obvio. Cuando tú miras qué significa el 4, el cuadrado. No te sales de ahí, a los 4 nos cuesta trabajo salirnos. ¿Y hay diferentes tipos de números? ¿A qué te refieres? Dentro de la numerología tienes, no sé, el número 1 o del 1 al 10 va... Todos los números van del 1 al 9. Los demás son combinaciones donde tú tienes que llegar a un dígito. Entonces, por ejemplo, yo nací el 13. 3 más 1, 4. Y todo lo calculas hasta llegar a un número de un solo dígito. Wow. Hay una parte de numerología
que cuando hay restas, puede que te salga el número 0. Y eso significa que todos los números están ahí contenidos. O sea, tanto todas las bendiciones de ese número como todos los retos están ahí contenidos. O sea, esta persona tiene que hacer algo urgente. Pero ni siquiera es que tenga que hacer algo urgente. Entonces te pongo un ejemplo. Si tú traes el 0 en la parte económica, si tú traes el 0, ese puede ser como el reto más grande en tu vida, es donde tienes tus mayores desafíos. Ok. Pero al mismo tiempo, si tú lo manejas como te relacionas desde otro lugar con eso, te superfluye porque trae todas las bendiciones ahí. Wow. Pero si tú lo tratas de forzar, como trae también todos los quiebres, entonces ahí no te fluye. Entonces ese es su reto principal. No, qué increíble. Es muy, pero es solo en unas áreas muy puntuales en las que puede salir el número 0. Hay unos que claro, ya uno le empieza a coger el tiro, hay unos que uno ya conoce la historia y digo, este trae el 0 en la familia de origen. Y lo calculo y digo, efectivamente, o sea, ya hay unas cosas que uno ya pues le va cogiendo como el tiro a la cosa. Literalmente te imagino, Marta, conociendo personas y analizándolas. Sí, claro. Te debes controlar y querer preguntarle porque debe ser una ciencia muy acertada. Pues es que, como te digo, es un mapa. Es como, pongamos lo que viene con tu ADN. Tú ya sabes que los cromosomas, todo ese rollo va a hacer que tú midas más o menos tanto, tus ojos sean tal. Es exactamente igual. Yo no puedo pretender mañana, aunque quisiera medir 10 centímetros más, no puedo. Y no. Y mi reto es soltar. De acuerdo. ¿Qué hacemos? El tuyo puede ser no controlar. ¿Sí? El tuyo puede ser, no sé, confiar, por decir algo. Y cuando tú lo ves, todo tiene que ver con conectarse con ese ser humano. Okay. Con esa información que no es tan tangible, por ponerlo en esos términos. Okay. Y eso significa también, Martica, entonces que todos, porque no nos salvamos ninguno, tenemos un área de la vida que es retadora. Una o varias. Bueno, una o varias, y también, pues, el otro lado, unas fortalezas. Claro, es que fíjate algo, todos los seres humanos vinimos aquí a aprender. Este es el colegio de la vida. Y ponlo en términos de como las materias. Entonces la parte económica, la parte familiar, la parte de los amigos, la parte del trabajo, como cuando uno tenía español, matemáticas, religión, inglés. Hay unas que se te facilitan y unas que no. Claro, ya. Bueno. Eso no quiere decir que no las puedas hacer. Claro que las puedes hacer, van a ser unas más retadoras que otras. Lo que pasa es que si peleas con eso, fíjate por ejemplo, yo que además soy cuadricular, en matemáticas en el colegio, o sea, era para mí la pesadilla china. Mal. Confirmo. Mal. Pero me cambio de colegio y me empiezo a relacionar de una manera diferente. Sí. Y ahí decido estudiar administración de empresas. Wow. Y me iba súper en estadística, en cálculo. Porque me empecé a relacionar diferente con los números. Es más, yo amo el Excel, o sea, yo estoy entendiendo la fórmula, no sé qué, mis presupuestos, y yo digo, qué diferencia cuando uno se relaciona desde Sí, de otra manera. el querer algo, y no me iba a dedicarme a la matemática pura, ni mucho menos, pero lo encuentro como una herramienta útil para mí. Y no es que sea la más hábil. Mi marido, por ejemplo, uno dice tal cosa y él, sí, eso da tanto, y yo, ay, no, espérate. Sí, yo saco calculadora. No soy hábil matemáticamente, pero me gustan los números. Okay. Te puedo montar un cuadrito Excel, te lo puedo formular, me gusta, ¿sí? Lo entiendo. Y ya cuando le entiendes el significado del número, dices, ya sé por dónde va. Entonces es súper chévere porque lo que te permite es, para retomar la pregunta de Alex, no te vas a salvar de los aprendizajes. Así de sencillo. No te vas a salvar del reto en esa área que tu alma pidió que fuera la retadora para ti, porque ya venimos aquí con ese aprendizaje, pero te da unas herramientas que te permiten fluir con el aprendizaje, o sea, que el aprendizaje no sea las malas. Okay. Yo se lo pongo a la gente como
cuando nos tocaron las tablas de multiplicar y no nos las aprendimos bien, y entonces pasamos a división. Ahí sí viene el Que dolor se de siente cabeza. con el pendiente. Entonces, ¿qué te va a pasar? Si te las aprendes bien, pues cuando pasas a división fluyes. Pero si en división no te las has aprendido y además después te toca raíz cuadrada, no sé qué, la vas a pasar muy mal. Porque trataste de saltarte el aprendizaje de la tabla de multiplicar. Entonces la vida te la va a poner más dura, más dura. Pero cuando uno lo ve con claridad, y es lo que yo digo, es una información que está al alcance de todos. Y no es una información, como te digo, sacada, pues, no, son unos cálculos matemáticos. Y que si uno mira el número, tiene todo el sentido. El 1, pues es el primero, es de inicios. El 2, nos relacionamos con otros, entonces damos a otros. El 3, pues ya es un reto, no es lo mismo tú y yo, que aquí los tres tenemos que ponernos de acuerdo. El 4, pues entonces se materializan las cosas. El 5, ya hay mucho movimiento. El 6 es como disfrutar. El 7, mucho ruido. El 8, decisiones. El 9, cierre. Y el 1 vuelve a arranque. Y así es todo. Entonces, cuando uno entiende eso, uno dice, ¿para qué insisto en que esto que yo quiero se dé? Si no se va a dar, sino hasta dentro de un año, todo se está cocinando. Que uno, correcto, uno a veces insiste en cosas, ¿Y por qué no me sale? ¿O por qué no me da? Y uno muchas veces es terco y piensa que no, es que tiene que ser ya. Y no te detienes porque obviamente no tenemos esto a la mano, salvo que lo sepamos o lo conozcamos. Pero, o sea, saber o tener el momento perfecto para tomar una decisión, entender por qué se está presentando algún tema difícil, es una manera muy distinta de ver, de afrontar el día a día. Estamos obviamente en tiempos muy convulsionados para todos en todo el mundo, y si uno tiene estas herramientas, porque yo ya tuve mi sesión con Martica y pienso que todos deberíamos pasar por esto, porque es que esto nos sirve solamente para conocernos, es que nadie nos enseña a conocernos, nadie nos explica nada, porque esto, de todas formas, que es una pregunta para hacerte ahorita, hay mucho mito detrás de todo esto, y hemos crecido, por lo menos nosotras, con una cantidad de prejuicios, una cantidad de cosas que no se pueden hacer, que no se deben hacer. Imagínate para ti, que es la razón por la cual tenemos este podcast, es que hay 20 años entre nosotras, y obviamente imagínate las herramientas para ti, Sandrita, que está por nacer Elena, las herramientas que tienes ahorita tú para cuando llegues a este punto de la vida, todo lo que has ganado en conocimiento, porque finalmente es autoconocimiento. Sí, hay una cosa súper importante, y es acceder a esa información que ya tenemos. ¿Sí? Cuando yo, ahorita que tú decías tras bambalinas, yo te doy esa información y a ti te da esa porque sí, ¿tú por qué sabes eso? No, es que ese está ahí. Ese es el número que tú traes y por eso es eso, ¿sí? Pero tú ya lo sabes. Cuando tú ya lo sabes, dices, sí, claro, pues obvio que me pasa eso, obvio. Cuando yo vuelvo y digo, ¿por qué me llega esta información? Digo, acuérdese, Marta, que usted trae el 3, esta información es para comunicarla y ayudar a otros. Ahí entiendo y digo, ok, entonces tengo que integrarla y tengo que usarla. Y traemos creencias, por supuesto, heredadas, ¿no? Voy a poner un ejemplo. A mí siempre me pareció lo máximo los signos del zodiaco, pero desde chiquita me parecía que era lo máximo. Y yo soy Leo. Entonces agosto, Leo, no sé qué, y siempre que leo el Leo, no sé qué, y sí, el Leo, todo rollo, siempre me parecía lo máximo. Había una revista que creo que ya no existe, que se llamaba El Elenco. Sí, pero ya no la conocía. No, era lo máximo, además el Elenco traía el horóscopo al final de la revista. Y estoy yo donde mi abuelita leyéndome el horóscopo, pero matada. Y de pronto mi abuelita pasa, me mira, entra al cuarto y luego sale y me bota como una hojita, un recorte de periódico, y me lo pone así encima. Formas de ofender a Dios. Me la imagino. Ay, no, es que no. Ahora, ojo, si esto está como lo observamos en la naturaleza, si nosotros que traemos esa sabiduría que nos dieron de arriba, uno sabe que tiene que tener paciencia, que está empezando, o en tu caso que lo aprendimos en tu sesión, tenías que tomar decisiones que tú, para ti era más fácil no tomarlas, pero entonces la vida las tomó por ti. Eso está ahí. Eso no es que yo esté ofendiendo al otro porque te das información, al contrario, eso me permite entender que yo tengo unos dones
y unos talentos para poner al servicio de ¿Y otros. cómo saberlos aplicar? Cómo saberlos aplicar. Entonces, yo soy una convencida que nosotros nos mandaron aquí con unas habilidades que en lo que sea que creamos nos lo regalaron. Y nuestra obligación es ponerla al servicio de otros. Pero nos van llevando en un entrenamiento. Obvio, lejos de mí pensar que yo pero fíjate que la gente que me llega es gente muy como yo, que empieza a decir como quiero integrar esto, no me hace sentido, pero al mismo tiempo me hace ruido, pero como que me cuesta, pero quiero meterme en estas cosas. Y al encontrarse con un personaje tan racional y terrenal como yo, al mismo tiempo se conecta y le facilita el proceso. Qué bueno. Entonces digo, bueno, llega el que tiene que llegar. Y sí, y ahí tengo una pregunta, ya que hablaste de que también heredamos muchas cosas, ¿los nombres también tienen...? Los nombres también tienen, sí, dependiendo del número de la letra del alfabeto. Entonces tú puedes hacer todo un mapeo con el nombre, Yo lo hago con la fecha de nacimiento. Y cuando quiero profundizar mucho más, pues hago el nombre y la cosa, y depende de con qué ortografía lo escribas. Entonces, en mi caso, que es Marta con H, Elena con o sin H, pero el nombre también trae información. Mira, todo Tú eso tienes que convertir el nombre en número. Ok. Y ese es Hay infinidad de cosas detrás. Casi que lo que yo trabajo es como lo que considero que es lo mínimo que se necesita para entender, poder fluir en estar aquí, en esta etapa, digamos, de estar aquí en la tierra y a lo que venimos, por decir algo. Y hoy, Marta, tú te dedicas a toda la parte de numerología, dando sesiones, charlas, o cuéntanos un poco como lo que haces. No, a ver, yo hago procesos de coaching, tanto organizacionales como personales. Entonces, digamos, en el tema organizacional, por supuesto, es desarrollo de habilidades, apoyos para planes de sucesión, planeación estratégica. Cada vez hago menos de eso. Y hago más sesiones personales. Entonces, a mí me buscan las personas que están pasando por un momento donde quieren tomar decisiones y no saben qué hacer. Tienen un tema reiterativo que no les fluye y entonces como que necesitan desbloquearse. O simplemente quieren recibir información, ¿sí? Entonces hay unos que, por ejemplo, siempre que quieren tomar decisiones me llaman, otros que quieren hacer su proceso por X cosa. ¿Qué es lo que yo hago? No es que yo diga, ay, mira la numerología, no. A todas esas personas que llegan a mí, a sesión o no de numerología, siempre los mapeo. Porque a mí me permite entender dónde están sus quiebres y sus aprendizajes, en qué etapa de la vida están. Entonces, cuando me empiezan a contar por qué, yo ya empiezo a entender qué pasó. Claro. Entonces, uso la numerología como una herramienta para esa persona. Okay. Y mis conversaciones van a partir de ahí. No necesariamente le digo, mira, es que tú quieres la vida tal, pero puedo decirle, pareciera que te cuesta trabajo esto. Y desde ahí empiezo a conectar. Okay. Hay el que inmediatamente dice, pero ¿por qué sabes? Y sé que puedo decirle, no, porque te mapeé la numerología. Otros, que ni idea, ¿vale? Pero yo sí lo uso porque sé que ahí hay información muy valiosa para que esa persona trabaje lo que tiene que trabajar. Hay gente que me contacta porque me dice, quiero hacerme una sesión de numerología, quiero que me des la información. Ah, perfecto. Entonces hacemos específicamente una sesión para mapearte todo y entregarte, pues como te digo, lo mínimo, la mínima información que es útil. Pero normalmente en sesión no de numerología mapeo para poder tener ahí. Y son conversaciones, como todo. Y a través de la conversación empezamos a entender cosas. Y al final de la sesión siempre saco mensajes. Entonces, les digo, denme un número y dependiendo del número le doy el mensaje. O saco oráculos de ángeles y les digo, venga, escoge usted una carta y siempre sale lo que tiene que salir. Hace poco terminé el tema de tarot, que en mi época el tarot era más o menos la brujería absoluta. Me desmitificó todo el tema. Esto tiene que ver con el tema de arquetipos de Carl Jung, que todo el mundo sabe el personaje quién es. Tiene que ver con un tema de imaginería, en términos que cuando ves la figura empiezas a conectar cosas, eso te conecta entonces con emociones y profundizas. Entonces también le quité como el mito a eso, entonces a veces también las uso, dependiendo de lo que yo vea que en la sesión pueda ser útil para la otra persona. Okay. ¿Qué es lo que hablaba Alex de esos mitos o creencias que a veces tenemos con la numerología?
Chévere. Y bueno, como, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a conocer su carta numerológica? No, yo lo que le digo a la gente es, no todo el mundo está preparado para recibir la información. Si quiere recibirla y dice, siento curiosidad, me parece chévere, pues hágalo. Sí, Ya. sí, porque obviamente pienso que debe haber gente que dice, no, yo en esos temas no me quiero meter, porque obviamente Es pues súper no válido. saberlo pues puede generarle ese tipo de sentimiento. Claro. Y es súper válido, creo yo, ¿no? Es súper válido. Pero... Incluso, fíjate, en las organizaciones, por ejemplo, tengo ahorita el caso de una persona que la organización hay que darle un proceso a esta ejecutiva porque ta. Nunca logro una cita con él. Entonces le dije a la organización, yo sé que lo necesita, pero no está en el momento de recibirlo. No la pueden obligar a que reciba esa información. Use ese presupuesto para otra persona que sí esté lista para recibirlo. A mí muchas veces me piden cita, y el día antes o ese día cancelan. Y mi marido es divino porque, pero ¿cómo así? ¿Qué te cancelaron? Yo digo, no estaba en el momento de recibir la información. Y él me dice, pero ¿cómo así? Hace 10 años yo estaría como un tigre feroz. Y sí. Hoy entiendo, no era el momento. No, y cuando uno sí está como dispuesto, interesado, es espectacular y siempre, o por lo menos me pasó a mí que, Dios mío, ¿cómo no hice esto antes? Conociendo a Martica toda la vida, pero bueno, eso obviamente eso es de esta época, pero sí es espectacular. De hecho, se las regalamos con Carlitos a nuestros hijos, porque imagínate, si ellos tienen estas herramientas ahorita, fluir en la vida es menos tormentoso de lo que nos puede haber tocado a nosotros. Fíjate que conectándolo con filosofía Cumen, bueno, la C es de coherencia, la U es de unidad. Y ahí es donde es todo el tema de numerología, porque todos estamos conectados. Y estamos conectados con la naturaleza, estamos conectados con los ciclos. Una cosa es tu año emocional, pero otra cosa es el año calendario, la energía que trae. O sea, todo está conectado. Entonces, cuando nos abrimos, digamos, a recibir esa información y abrir nuestra perspectiva a otras cosas, empezamos a encontrarle sentido a cosas que antes rechazábamos y hoy entendemos que tienen una razón de ser. Entonces fluimos más y nos abrimos a más cosas. No, y qué rico tener personas como tú que se dedican a esto para darte también una orientación. Uno a veces se siente tan perdido en ciertos aspectos que uno dice, ¿qué podrá hacer? ¿Me echaron mal de ojo? ¿Me rezaron? Vamos a ver qué es. Claro, hasta empiezas a dudar de ti mismo. Exactamente. Y no tiene nada que ver con tu personalidad, sino es el momento, entender el porqué. Exactamente. Sí, digamos que si lo haces en una época como la mía, que yo lo hice a mis 50 años, recuerdo perfectamente, y conectas hacia atrás en tu vida y tú dices, claro, por eso me pasó esto en tal momento en la vida, porque ese momento era tal año y claro, o sea, ahí empiezas a darle un poco más de sentido a las cosas que no han sido tan chéveres en la vida, porque todos hemos pasado por eso, pero sin generar ese por qué, como con resentimiento ni dolor, sino claro, pues es que era lógico que eso iba a pasar en ese momento. Es que fíjate que quisiéramos ahorrarnos el aprendizaje. Sí, claro. Sí, el estrés. Eso es lo primero. Entonces yo tengo que evitar. Entonces, la numerología, pues que me diga el número del valor. O sea, no es eso. Es cómo fluyes con lo que te tocó venir a fluir porque viniste a aprender, si no, no estarías acá. De acuerdo. Entonces, ¿cómo hago más agradable mi clase de matemáticas que en el colegio con Alex sufría? Cuando nos cambiamos de colegio, se nos abrió una perspectiva muy distinta. Era aprender, pero conectándonos con una energía muy diferente. Bien. Sí, igual yo también creo que la energía positiva uno también la trae, ¿no? Todo ese tipo de energías o pensamientos uno también los va atrayendo y por eso siempre hablamos con Alex, qué bueno conocerse y autorreconocerse. Claro. Y esto para mí es una herramienta clave en eso, porque uno empieza a frustrarse, a enojarse, pero ¿cómo mejoro? Pero fíjate algo, la frustrada y la enojada como tú lo traes, hay que traerla, porque también parte de lo que nos pasa tiene que ver con queremos evitarnos el sufrimiento a toda costa y resulta que no se puede. Finalmente las emociones además son una sustancia química en el cerebro, entonces tú no puedes decir no sienta,
Entonces cuando la gente llega y me dice, no, es que necesito controlar mis emociones. No necesitas controlar las emociones. Tienes que aprender a administrarlas, pero no es no sentirla. Pero si yo estoy triste y en este momento no me siento, pues no voy a cuadrar una sesión porque no voy a estar conectada en el rollo, entonces prefiero decir no y más bien me echo mi mañana solita llorando si es que quiero llorar, pero estoy honrando, o llamo a mi amiga a decirle quiero hoy botar y echarle la madre a todo el mundo, está bien, pero lo reconozco, lo vivo y sigo, y no me quedo ahí. Qué bueno, qué excelente eso que acabas de decir, reconocerlo. Fíjate que, ay, fulanito está triste, vamos todos a sacarlo. No, déjenlo que esté triste. ¿Sí? Claro. Fíjate que había una época, por ejemplo, si uno iba a llorar, quiere que le pegue para que ahora sí tenga que llorar, como diciendo, o sea, si no está, o el otro, cuidadito llora. Entonces, suéltelo. Pero tampoco es sí, llora todo el día, no, o sea, fíjate que algo que aprendí, que me pareció además maravilloso, es que las debilidades no son debilidades en sí, es cuando usamos nuestras fortalezas en exceso. Uy, expliquémoslo. Entonces voy a ponerte un ejemplo. El que es generoso, genuinamente generoso, en exceso, esa generosidad ya no es una virtud, se convierte en un vicio. Claro. Y sí. El que es una persona que pone límites, maravilloso, pero si se te vuelve que entonces nadie se te puede acercar, está muy bien que lo pongas, pero si lo haces en exceso, Total. el dulce no es bueno, clarísimo, pero si tú te comes hoy un mango delicioso que sabes que trae, no pasa nada, pero si te comes 7 ponqués de chocolate todos los días, pues no. El ejercicio es maravilloso, pero en exceso entonces termina haciéndote, es lo mismo, la mata necesita agua, pero en exceso también se daña. Entonces, cuando a mí, por ejemplo, llega o en una organización o una persona en una sesión normal, normalmente, por ejemplo, los número 2, que Alex lo trae, que son personas buenas en esencia, que quieren siempre ayudar y ayudar y ayudar. Confirmo. Sí, llega un momento que el aprendizaje de esa persona es poner límite. Pero entonces uno dice, pero ¿cómo voy a poner límite si yo quiero dar? Sí, mi amor lindo, pero en exceso, ¿ya ves? Entonces, por eso cuando dicen, necesito desarrollarle a esta persona tal cosa, yo no sé si de verdad esa persona te la vaya a desarrollar. A veces yo le digo, necesita traer a otro con esa habilidad, Claro. no puede, porque cada cual tiene una fortaleza en algo. Lo que pasa es que cuando la usa en exceso se le va la mano. Ya. ¿Sí? Entonces Ya. se vuelve el mega creativo que uno dice, ¿será que está enmarihuanado? ¿Qué le pasa? Está por allá. Entonces no aterriza. O el que todo lo aterriza, pero entonces no puede hablar nada. ¿Sí me entiendes? Ya. Es lo mismo. Es balance. Y nos han enseñado que las aguas tibias, que el gris es campeón. Sí. El gris, Sí, las no todo es tonalidades negro de o gris, blanco, no todo es negro o negro o blanco. blanco. Y sí. Y eso ha sido un aprendizaje. Yo personalmente lo he interiorizado mucho porque yo antes era 100% negada a todo. Me empecé a flexibilizar, di demasiado de mí, me decepcionaron y me volví una persona negativa ante todo. Hoy flexibilizo todo en mi vida y no sabes lo bien que me hace, físicamente, emocionalmente y en temas de salud. Así que Fíjate que hay algo importante, tampoco estamos habituados, voy a hacer aquí un paréntesis, la C de Cumen, la N al final es de negociables, ¿qué sí estoy dispuesto a negociar y qué no estoy dispuesto a negociar? Entonces no, siempre hay que decir la verdad. Bueno, si yo le voy a hacer un almuerzo sorpresa a mi papá, le tengo que decir mentiras, y sí, o sea, ¿cuál es el contexto de lo que, ¿sí me entiendes? Sí, ¿Cuál es el claro. contexto del tema? El ratón Pérez a mis hijas. Sí, yo también se los dije. Pues es una mentira, no existe el ratón Pérez, no se va. Entonces soy más, ¿sí me entiendes? No podemos poner todo o blanco o negro. así es. Entonces, las prioridades a lo largo de la vida cambian y tú te vas a dar cuenta de eso y seguramente lo van a hablar aquí en el podcast. Ahora que van a ser Elena, pues sus prioridades van a cambiar. Total. Seguramente cuando Elena tenga, como mis hijas, que ya una va a cumplir 18 y la otra 15, mis prioridades ya son otras.
Y eso no quiere decir que yo esté bien o mal. Lo que sí no puede pasar es que yo no me diga la verdad de cuáles son mis prioridades y no actúe frente a eso. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces no es que yo siempre he sido así. Pues sí, pues ya no te sirve. Exacto. También uno se va integrando a los cambios de vida, ¿no? Como acoplando, acomodando, que eso también es chévere. Ahorita esta semana le dije a un ejecutivo que me dio mucha risa porque todo, no, yo he llegado hasta acá, no sé qué, y lo van a ascender. Entonces le dije, solo quiero cerrar la sesión con esta frase, esas habilidades maravillosas que tienes que te han hecho exitoso hasta hoy, son las que te van a hacer zancadilla para el avance que te hicieron. Y me miró como, no, espérate un segundo, vuélveme a decir. No te vuelvo a contratar, Marta. Le dije, piénsalo, no, y le dije en serio, piensa cuáles son esas y las revisamos en la otra sesión. Porque es que ya a otro nivel de liderazgo ya no puedes funcionar igual. Y mira qué útil para un equipo de trabajo Sí. esta información, porque es dejar de batallar con distintas personalidades sin entender el porqué. O sea, es súper útil. Y que muchos equipos de trabajo se encuentran con ese tipo de problemas o bueno, de issues del camino. Uno cuando arranca raso dice, ay, pero es que el gerente, cómo jode, no sé qué, no sé cuándo. Avanzas y dices, uy, pero es que el raso no hace nada, ¿y ¿Tú qué sabes? hago? Cada vez que a mí me llega un ejecutivo, un empresario, yo digo, qué delicia ya no estar allá adentro. Además Sí, me da risa claro. porque es como el mismo rollo. Yo vuelvo y digo, yo ya viví todo esto. Entonces siempre le digo, mi amor lindo, te voy a ahorrar 10 años de sufrimiento. Se muere de la risa. Y cuando cuelgo digo, ay, gracias porque no estoy ahí. Pero porque ya viví todo lo que hay ahí. Claro. Y eso tiene que ver con que se nos meten unas cosas aquí y no queremos ver más allá. Y la numerología te muestra, loco, En eso estamos. en eso, este es tu quiere, esto, estás aprendiendo esto, emocionalmente funcionas así, mentalmente funcionas así. Entonces, sobre todo en relaciones de pareja es muy divertido. La parte sexual, que nadie se sienta a hablar de eso. Nadie. Eso debería ser otro capítulo. Claro, es que creo que tenemos que tener a Ya, Martica muchas veces. Uno de los de ellos no dice, en serio, esto que estás pretendiendo, este personaje no lo va a lograr. Entonces, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Qué valoras? Porque a veces queremos es que las personas sean como nosotros somos. Yo quisiera que mi marido comentara todas sus emociones, porque a mí se me salen así. No, No puede. O sea, él ahí es un personaje. Entonces, por eso tengo amigas a las que llamo, he dicho la madre, yo tengo mi marido, tengo otro tipo de conversaciones, pero Muy entender inteligente. eso Sí, me costó claro. mucho. Sí. Y eso también te ahorra buenos temas de problemas de pareja. Claro. Sí, Cada otro ser psicólogo. humano, cada ser humano es único, con lo que le gusta, con lo que no le gusta, con lo que... Por eso es que es súper importante entender que sí estás dispuesto a negociar y que no estás dispuesto a negociar, y en eso, pues, ser coherente. De acuerdo. Pero no querer cambiar al otro, tengo que entender que el otro es así y no puedo esperar algo diferente. Bien. Ahora yo veré, como le digo ahora a mis hijas, mira a ver qué consecuencias estás dispuesto a asumir. Y dependiendo de eso, pues tomas tu decisión. Tú verás. Antes uno nunca pensaba en la consecuencia. No, Yo he hecho sí. para atrás y digo, Dios mío, o sea, ¿cómo no? Iba más allá y pensaba, bueno, también está bien, formó parte de... fue nuestra época. vida, sí. Y a eso vinimos, por eso nacimos en esa fecha. Es que todo tiene una razón de Sí, ser. claro, entiende uno perfectamente todo, qué maravilla. Mira, mis dos hijas eran para una fecha X. La una, nada que quería nacer, y entonces tocó inducirla. Y la otra se adelantó. Y yo digo, bueno, pues porque Por era algo la fecha que le tocaba. Que Y supuestamente en la familia, lo que tengo entendido, hasta ya no ha llegado a mi estudio, pero ya empecé a leer cuando coinciden fechas. Entonces yo, por ejemplo, nací el mismo día que mi mamá. Mi marido nació el mismo día que la mamá de él. No te lo Nuestro padrino de matrimonio nació el mismo día que su mamá. Mi hija nació el mismo día que mi hermano. O sea, y todo eso tiene dentro del sistema familiar una relación, o porque vienes a continuar una cosa, o vienes a hacer un cambio. Tiene todo un sentido. Increíble. Eso me acaba de explotar No, la pero cabeza. Está una locura. Bueno, 20 sí, sesiones con necesitamos Martica. otros 3 capítulos más. Además, a mí me dicen hablar y me salen letreros. No, pero qué rico. Te quería preguntar, bueno, como ya para ir concluyendo, ¿dónde te pueden encontrar quienes quieran saber más acerca del tema?
Como les dijo Alex, hay un podcast que es Marta Uribe, Marta con TH, Filosofía Cumen, C-U-M-E-N. Y en Instagram estoy igual, Marta Uribe, Filosofía Cumen. Perfecto. Y pues ahí está mi número de celular, por WhatsApp. Si quieren saber Ay, más. no, y dense este regalo, de verdad que todos los que nos están viendo, dense este regalo porque ustedes no se imaginan la herramienta tan valiosa que es. Voy a Mi hacerla próximo para mí regalo. otra vez. No, Lo fíjate necesito. que yo no, casi nunca uso eso para mí. ¿No? No, es maravilloso. curioso que uno, Casa de herrero. casa de herrero hasta donde palo, literal, así es. Ni en mis hijas ni en mi marido, o sea, tengo como lo mínimo claro, y a veces digo, ay Marta, si usted ya lo sabe, ¿para qué sigue peleando con eso? Pero no es que me haya sentado a hacerle conciencia al tema. Qué bueno, no, chévere eso. ¿Y alguna enseñanza, algo que quieras dejarle a los que nos escuchan? A través de los números viene mucha información. Cuando vemos el reloj a la misma hora, cuando llegamos a un semáforo y las placas se nos repiten, ahí hay información. Entonces pensemos que si algo no está, hay información que nos están diciendo. Cuando oímos algo 3 veces o más, hay que poner atención. Wow. Voy a ponerte un ejemplo. Yo voy mucho a hacer sesiones a Panamá. La misma semana, yo no voy a ser hermano de Panamá. Ay, ¿tú no has pensado ir a hacer sesiones en Panamá? Yo, no. Luego esa semana, oiga, su hermano hace rato que está en Panamá, ¿usted no ha pensado ir? Y yo, Luego alguien me dijo, oye, he oído que en Panamá, yo, ¿serio Andrés? ¿Me están hablando de Panamá? Ok. Y literal, cuando lancé filosofía, como fue en Panamá. Mira. Entonces me he vuelto muy que cuando algo se me repite, más que si quieren hacer o no la sesión de numerología, porque eso es súper personal, es abren la mente que continuamente estamos recibiendo información. Increíble. Cuando se nos repite algo, cuando vemos el mismo libro, cuando nos han hablado y uno dice, ay, alguien me habló de esto hace poquito, se vio en 2, pongamos atención, seamos más receptivos porque la sincronicidad se da en la medida que yo estoy dispuesto a recibir la información. Qué lindo mensaje, Marta. Claro. Entonces, y como yo, así, si me llegó por algo será, nunca me imaginé que iba a estar en esto. Y lo disfruto y tanto y echo para atrás y digo, increíble, qué locura, nunca me imaginé que haberlo hecho era para usarlo con otros. Pero si no me hubiera llegado esa señora retadora que yo literal quería sacar a patadas del consultorio, yo decía, pero ¿a qué vino entonces? En otro momento yo le hubiera dicho, bueno, si no sabe fresca, váyase. Me hubiera salido mi Barbie sincera que dije, no, voy a respirar profundo, y ahí como que dije, ya entendí. Necesitaba eso para empezar a usar. Claro, perfecto. Qué bien. Muchísimas gracias, Marta, por ese mensaje. La verdad que muy Ay, a ustedes por invitarme, estoy tan feliz. Oh, Invítenme más seguido. Por favor. Además, quiero que sepas, a Elena le gustó tu voz. Se la pasó moviéndose. Cálmese. Dile que yo soy Marta Elena. Elena. Tenemos el Elena. Los Elena ganando. Ay, gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio. Sé que nos van a escribir un montón. Escríbanos todas las preguntas. Y creo que tenemos que tener más sesiones con Martica. Sí, porque aquí podemos hablar de la maternidad con 10 años de diferencia cada uno. Aquí lo que hay Eso me gusta. Ay, gracias a ustedes. Escríbanos y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Gracias. Ay.